Ante todo, muy buenos días, compañeros todos, licenciado Mario, José. En esta oportunidad, mi grupo y yo daremos a conocer un poco más sobre lo que es la comunicación no verbal. Y primero voy a dar a conocer a las integrantes del grupo. Está la líder Lisette Roque, la líder Carolina Rodríguez, la líder Rosy Turpo, la líder Edith Velázquez, la líder Odali Vilca, y también mi persona, la líder J.D. Llana, y por último la líder Erika Yepes. Bueno, como podemos observar, en esta frase de Peter Drucker nos dice: lo más importante en la comunicación es escuchar lo que no se dice. ¿Cómo podemos interpretar esto? Bueno, los gestos, las miradas, los silencios son elementos de la comunicación que a veces pueden llegar a expresar un poco más o mucho más que las palabras. Sin embargo, mucha gente no es capaz de escuchar e interpretar lo que se dice a través de esta comunicación no verbal. Bueno, introducción. Según Flora Davis, el estudio de la comunicación no verbal cumple una función imprescindible en analizar la comunicación humana, ya que en un instante interpretamos cierto movimiento corporal o reaccionamos ante un tono de voz diferente y lo leemos como parte del mensaje total. Comúnmente se utiliza el término no verbal para describir todos los acontecimientos de la comunicación humana que trascienden las palabras dichas o escritas. Es indudable que la expresión corporal es un apoyo fundamental en el discurso oral, ofrece vida, expresividad y asegura la eficacia del mensaje. Por eso podemos decir que los gestos son una complementación de la palabra, son movimientos intencionados con la finalidad de demostrar o reafirmar lo que se dice. Bueno, yo lo he podido relacionar un poco con nuestra carrera, con lo que es el trabajo social. Nosotras tenemos que tener la capacidad, ser expertas en escuchar e interpretar esta comunicación no verbal, porque a través de esto podemos ayudar o podemos solucionar muchos problemas que cada persona tiene o cada individuo, cada usuario representa en su momento. Y también podemos decir que los gestos son, como lo vuelvo a repetir, perdón, los gestos es algo muy importante en nuestra vida, en la comunicación que nosotros tenemos con las personas y con los demás, obviamente. No es lo mismo que uno diga, por ejemplo, ¿no? Digamos que yo he sacado una buena nota y te cuento, y te digo que he sacado una buena nota y estoy muy feliz. O sea, mi expresión dice todo lo contrario, dice que esta señorita está mal o no es lo que realmente quería y, o sea, cambia una totalidad. Pero en esta oportunidad le voy a pasar a mi compañera Clorinda Rodríguez, que les dará a conocer un poco más sobre lo que es la comunicación no verbal. Muchas gracias. Bueno, profesor, compañeros y compañeras, voy a continuar con la exposición. Soy la líder Clorinda Rodríguez Aguilar. Yo les voy a hablar acerca de la comunicación. Para Briones, el autor, en el 2014 nos dice que la comunicación es un proceso por medio del cual una persona se pone en contacto con otra a través de un mensaje y espera que este último dé una respuesta, sea una opinión, conducta o actitud. De igual forma, nos dice donde la forma de comunicar resulta ser un factor clave para los receptores, que incluso incide en la toma de algunas decisiones. Es verdad, porque los emisores a veces transmiten información malas, informaciones buenas e incluso noticias buenas y malas, donde el receptor toma una decisión respecto a la noticia o a la información dada. En la siguiente diapositiva les voy a hablar sobre la comunicación no verbal. Para Aguirre, en el 2021, que es la actualidad, nos da a conocer que la comunicación no verbal hace referencia
al lenguaje corporal, a la postura, a los movimientos, a las expresiones de rostros y gestos. Y nos dice que los gestos deben transmitir escucha, atención, colaboración, apertura y receptividad. Como podemos ver en la imagen, vemos distintos gestos de distintas personas, emociones, donde ahí expresan sus emociones, su sentir. Porque cuando nosotros transmitimos una información a una persona, simplemente con el hecho de verle el rostro ya sabemos cómo se siente esa persona, qué emociones dentro de esa persona está sintiendo. Podemos verlo en el rostro, sea alegría, tristeza, cólera, llanto. Ya lo podemos describir. Para terminar, tengo un video sobre la comunicación no verbal. Una seña universal que salva vidas. Muestra la palma de tu mano. Recoge tu pulgar y luego cierra la mano atrapando ese pulgar. Si estás siendo víctima de algún tipo de violencia y necesitas ayuda. So I should be good. Ese es el gesto de pedido de auxilio no verbal popularizado en la red social de TikTok, que se ha convertido en una valiosa herramienta para millones de víctimas a nivel mundial. Ese fue el caso de una adolescente de 16 años en Estados Unidos, que fue rescatada de un secuestro gracias a esta señal de ayuda. Sucedió en una seña universal que salva vidas. Muestra la palma de tu mano. Recoge tu pulgar y luego cierra la mano atrapando ese pulgar. Si estás siendo víctima de algún tipo de violencia y necesitas ayuda. So I should be good. Bien, como podemos observar en el video, podemos ver cuán importante son las señas, ¿no? Incluso para salvarte la vida, como el caso de la menor de edad que fue secuestrada. Podemos ver que la seña que está en la imagen es un significado de ayuda, de pedir ayuda o auxilio en situaciones que tú estés pasando, seas víctima de violencia, víctima de acoso o víctima de secuestro, como en el caso del video. En las siguientes imágenes también podemos observar cuán similitud hay, pero hay significados diferentes. En España podemos observar que la imagen de esta es poner los cuernos. Y similar a esta, en China, simplemente sacando el dedo pulgar significa un te quiero. Bueno, estos tienen diferentes significados por la diferencia de países, por lo que nosotros llevamos en el contexto. Bueno, profesor, eso sería todo. Le paso a mi siguiente compañera, a la líder Edith. Muchas gracias. Bien, buenos días, profesor, buenos días, compañeros. Yo soy la líder Edith Velázquez Fernández. En esta oportunidad les voy a hablar de los tipos de comunicación no verbal. Según el autor García, nos menciona de que existen 3 tipos de comunicación no verbal, las cuales son el paralenguaje, la kinésica, la proxémica. Bien, les voy a empezar a hablar del paralenguaje. El paralenguaje nos dice que se centra en los elementos lingüísticos que intervienen en el proceso comunicativo, tales como el volumen de la voz, el timbre, ya sea de forma aguda o grave, la velocidad al hablar o el estado de ánimo que puede presentar el emisor. También podemos expresar alegría, sorpresa o desilusión, que esto de alguna forma puede emitir un determinado mensaje. Bien, la kinésica. Kinésica nos dice que se ocupa del estudio de los gestos, movimientos corporales o la expresión facial que acompañan a las palabras en cualquier intercambio de información. Por ejemplo, aquí tenemos hola, chao, por favor, gracias, disculpa, perdona, silencio, ¿no? Esos son ejemplos de la kinésica que de alguna forma representan los movimientos o gestos que puede emitir una persona. La proxémica, perdón. La proxémica estudia la cercanía o lejanía entre los interlocutores en una interacción social, así como las posturas que estos en un contexto de proceso educativo, de acuerdo al rol que ellos desempeñan.
Por ejemplo, el docente y el estudiante, ¿no? Yo soy la líder, Lice Roque Juro. A continuación, voy a continuar con la exposición sobre las funciones de la comunicación no verbal. Bueno, los signos no verbales van de la mano con los signos verbales y otras expresiones. Por ejemplo, cuando queremos expresar que una comida está muy sabrosa, utilizamos el paralenguaje y también el gesto que pasa la lengua por el labio superior y hacer una expresión, digamos, qué rico, o sea, la expresión es que le ha gustado, ¿no? Y también que los signos no verbales pueden ser utilizados de manera consciente e inconsciente. También cuando, digamos, sacamos una buena calificación, al toque nosotros felices, nos ponemos felices, saltamos. Y también, digamos, al momento de pedir la palabra, levantamos la mano, o cuando algo no nos agrada, desviamos la mirada, miramos para otro lado. Ya. La comunicación no verbal cumple una serie de funciones que tiene como finalidad transmitir un mensaje y complementarse con la comunicación no verbal. Ya, una de las funciones es que este tipo de comunicación ayuda a expresar sentimientos y emociones como cuando estamos felices o en otras ocasiones que se presenten. También las señales no verbales tienen tanta fuerza que en ocasiones contradicen a la comunicación verbal, como cuando una persona está sudando, está agotado, se frota los ojos, pero la comunicación verbal dice que está tranquilo para no preocupar a los demás, es lo que se contradice. Otra de las funciones que es enfatizar el lenguaje verbal. Mediante un gesto o movimiento podemos recalcar o acompañar lo que estamos diciendo con palabras. Digamos, cuando exponemos nosotros, acompañamos de gestos y palabras. La comunicación verbal ayuda, regula el mensaje verbal. Cuando estamos, por ejemplo, en una comunicación, contamos alguna historia, expresamos mediante palabras y gestos que nos ayuden a comunicar lo que queremos informar. Y también orienta a interpretar la comunicación verbal, o sea, que el mensaje que se está transmitiendo se muestre, se podrá asimilar de maneras diferentes en función de que la comunicación no verbal se aplique. Voy a pasar a la siguiente líder. Buen día, profesor. Compañeros, soy la líder Erika Yepes Porcel y voy a continuar con la exposición. Voy a explicar sobre la enseñanza de la comunicación no verbal. Entendemos que es el estudio de la comunicación no verbal como parte del proceso total de la comunicación, que se preocupa del proceso por el cual se mandan y se reciben mensajes sin palabras por medio de las expresiones faciales, miradas, gestos, tono de voz y posturas. Es aplicable al campo educativo debido a que debido a la gran cantidad de elementos no verbales que dan dentro de una clase en el comportamiento interactivo entre el profesor y docentes. También decimos que la gestión eficaz de la comunicación no verbal en el aula genera un ambiente de aprendizaje favorable, reduce la distancia física y psicológica entre el docente y alumnos, crea un clima de confianza y respeto mutuo y facilita la asimilación de contenidos, entre otras ventajas. De ahí la imperiosa necesidad de poner el valor de la comunicación no verbal como herramienta pedagógica en un sistema educativo que hasta ahora ha primado la razón frente a la emoción y la palabra frente a la expresión corporal. El dominio de la comunicación no verbal en el aula es una materia compleja que exige formación y entrenamiento de los docentes, de la docencia, y ellos aplican con sensibilidad, prudencia y sentido común. Tenemos 3 niveles. En los niveles elementales se introducen los signos no verbales que corresponden a expresiones lingüísticas sencillas como saludar, despedirse o expresar
acciones habituales, que es beber. En los niveles intermedios se puede aplicar el repertorio de algunas experiencias fijas de uso común. En los niveles superiores se complementa con la introducción de expresiones fijas de uso menos común. Muchas gracias. Le doy el pase a la líder Rosy. Yo soy la líder Rosy Magali Turpo. A continuación les daré a conocer la importancia de la comunicación no verbal en la enseñanza. Esta está referida a la relación e interacción entre el docente y alumno. Dentro de este contexto, la comunicación no verbal juega un rol fundamental, puesto que los docentes tienen que tener muy en cuenta que no solo a través de las palabras comunican e influyen en los estudiantes, sino que también lo hacen mediante los gestos, las maneras, las posturas, las expresiones faciales y el uso del espacio en un salón de clase, ya que algunos docentes preocupados en mejorar su enseñanza se centran más en preparar los contenidos previamente y diseñar actividades que les permitan a los estudiantes ejercitar lo aprendido. Sin embargo, muchas veces estos no responden activamente a su enseñanza. Y para tener resultados significativos en el aprendizaje de los estudiantes, se sugiere a los profesores crear un clima motivador en sus clases, mencionándoles que el tener una personalidad amable, cálida y alegre llama de forma positiva la atención de los estudiantes y hace que se sientan cómodos en su presencia, permitiéndoles crear una atmósfera creativa y motivadora en clase, para lo cual Parejo en 1995 recomienda a los docentes lo siguiente: conocerse a sí mismos lo más posible, entendida como el conocimiento personal, como fuente de sabiduría. Esta acción permite a los docentes poder detectar aciertos y desaciertos, tanto los aspectos positivos y los aspectos negativos de la personalidad, y le exige al docente interactuar continuamente con los estudiantes. Por esta razón es importante que se cuestione sobre los aspectos de personalidad que pueden interferir en las relaciones con los demás. Segundo, hacer un esfuerzo para adaptarse a las demandas y necesidades que plantean los estudiantes. La adaptación del docente se traduce en las llamadas habilidades sociales, que requieren de la interacción verbal y no verbal. Entre las habilidades sociales que deben desarrollar los docentes se encuentra la empatía y la asertividad. La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar de otro, y en palabras menos académicas significa ponerse en la piel de los estudiantes para entender sus sentimientos, sus frustraciones y razones. La asertividad es la habilidad que debe tener el docente para generar una comunicación fluida, sincera, crítica y tranquila con los estudiantes. Tercero, evitar proyectar las emociones en los demás. El controlar las emociones es una habilidad necesaria para interactuar con todas las personas, pero para el docente se vuelve una condición, ya que a diario debe interactuar con los estudiantes de diferentes caracteres. Cuarto, no reprimir ni acartonar la conducta verbal de los estudiantes. En el desarrollo de una clase se presentan diferentes situaciones en las que el profesor debe actuar con una actitud comprensiva para facilitar la comunicación entre el estudiante y su persona, por lo que la importancia de la comunicación no verbal en la enseñanza significa para el docente una herramienta para aumentar la calidad de su enseñanza, y también la comunicación no verbal para el profesor es parte vital de su ejercicio profesional. Le cedo la palabra a la siguiente líder. Muchas gracias, compañera. Bueno, me presento, profesor, buenos días, compañeros, muy buenos días. Yo soy la líder Vilca Moyocondo Odalis Rosemary y les voy a dar a conocer un poquito sobre los componentes no verbales de la comunicación asertiva. Para empezar, voy a citar a Castañer 2010. Para que un mensaje se considere transmitido de forma socialmente habilidosa, es decir, asertiva, las señales no verbales tienen que ser congruentes con el contenido verbal. Este tema es muy interesante, ya que hace un hincapié en un tipo de respuesta que muchas veces nosotros pasamos por alto y que sin embargo nos está condicionando constantemente la conducta no verbal, es decir, los gestos, las miradas y las posturas que emitimos mientras estamos comunicándonos.
Los mensajes no verbales a menudo también son recibidos de forma consciente, ya que la gente se forma impresiones de los demás a partir de su conducta no verbal, sin saber identificar exactamente qué es lo agradable o desagradable de esa persona. Por ejemplo, una persona puede decidir no hablar o ser incapaz de comunicarse verbalmente, pero todavía esta persona sigue emitiendo mensajes acerca de sí mismo a través de su cara y cuerpo. Bueno, vamos a analizar ahorita los principales componentes no verbales que contiene cualquier mensaje que emitimos. Primero está la mirada, los gestos, la expresión facial y la postura corporal. Empezamos con la mirada. A ver. Bueno, la mirada. Según Olga Castañer 2010, los sujetos asertivos miran más mientras hablan que los sujetos no asertivos. Y es que la forma en que interactúan los seres humanos depende en gran medida de lo que se llama reciprocidad, sino ¿qué hemos sentido alguna vez cuando alguien nos habla y no nos está mirando? Pues cuando una persona no nos está mirando en el momento en el que estamos comunicando algo importante, es el mensaje que transmite esa persona es de que no le interesa lo que estamos diciendo. La expresión facial. Las personas asertivas adoptan una expresión facial que esté de acuerdo con lo que se quiere transmitir. En la expresión de la cara entran en juego varios factores, ya que refleja el estado emocional de la persona, da a conocer si la persona que tenemos delante comprende nuestro mensaje. Es más, también nos transmite si está de acuerdo con nosotros, o desacuerdo, o sorprendido, etc. Los gestos. Los gestos son movimientos desinhibidos que sugieren franqueza, seguridad en uno mismo y espontaneidad por parte del que habla. Esto sería asertivamente. La postura corporal. La postura corporal, generalmente las personas asertivas adoptan una postura cercana y erguida mirando de frente al interlocutor. Olga Castañer defiende 4 tipos de posturas. Tenemos postura de acercamiento que transmite atención y puede ser positiva, de simpatía, o negativa, de invasiva. Tenemos la postura de retirada. Esta postura está relacionada con el rechazo, la repulsión o la indiferencia. Por tercera parte tenemos la postura erguida, que transmite firmeza y seguridad, pero también puede reflejar orgullo, arrogancia o desprecio. Tenemos la postura contraída, que es la postura propia de la depresión, la timidez o el abatimiento. Bueno, conclusión. Hemos llegado a la conclusión que la comunicación no verbal, independientemente de cuánto se desee evitarla, es inevitable en presencia de otras personas, ya que un individuo puede decidir no hablar o no poder comunicarse verbalmente, pero ésta continúa entendiendo sobre sí mismo a través de su rostro y su cuerpo. La comunicación no verbal presenta funciones básicas que facilitan el logro de resultados durante las reuniones. Sirve para que nuestro público comprenda exactamente lo que queremos decir sin dar lugar a interpretaciones erróneas y a que pongan toda su atención en nosotros. Bueno, en este ensayo hemos dado a conocer que los mensajes no verbales a menudo son también recibidos de forma medio consciente, a través de la conducta, a través de los gestos, las miradas y las posturas que emitimos cuando estamos comunicándonos. También se intentó esbozar algunas de las claves del lenguaje no verbal dirigido a la competencia emocional de la asertividad, porque la asertividad junto con la empatía, el optimismo, la responsabilidad o la resiliencia constituyen en buena manera nuestra identidad personal. Asimismo, en relación a la importancia de la comunicación verbal en la enseñanza, se logra comprender que la comunicación no verbal juega un rol demasiado importante, ya que además de comunicar e influir en los estudiantes mediante las palabras, también es posible hacerlo a través de los gestos y el uso del espacio en un salón de clase. Esto permite al docente aumentar la calidad de su enseñanza. Y bueno, aquí las referencias bibliográficas, algunos de los autores que destacaron para realizar este trabajo. Y muchas gracias.